Continuando con la serie de videos de máquina sincrónica, vamos a empezar a ver ahora el transitorio en máquinas sincrónicas. Entonces, durante este módulo vamos a estudiar el régimen transitorio de la máquina sincrónica, vamos a estudiar el cortocircuito brusco de la máquina, vamos a estudiar el comportamiento de la máquina sincrónica a circuito abierto y vamos a analizar la selección del sistema en por unidad más idóneo para la máquina sincrónica debido a que conviven dos sistemas, un sistema de alterna para la armadura de la máquina, mientras que para el circuito de campo las variables son en corriente continua, lo que implica la escogencia de dos bases diferentes, una para el sistema de alterna y uno para el sistema de continua, que es lo que se conoce como sistema de bases coherentes. Este módulo o esta serie de videos van a estar organizados en 6 temas. En el primero veremos el régimen transitorio de la máquina sincrónica. Analizaremos los transitorios electromagnéticos en el tema 2. En el tema 3 veremos el cortocircuito brusco en la máquina sincrónica. En el tema 4 haremos una interpretación física de las inductancias transitorias de la máquina sincrónica. En el tema 5 veremos la tensión de armadura en circuito abierto. Y finalmente, en el tema 6, estudiaremos el sistema adimensional de unidades. Entonces, vamos a comenzar a ver el régimen transitorio de la máquina sincrónica. Un régimen transitorio básicamente se debe a una variación, o bien sea de la carga o de la señal de consigna, o debido a alguna perturbación en el sistema, como puede ser una falla ocasionada en una línea o en un elemento que conforma el sistema de potencia que puede estar alimentado por dicha máquina sincrónica. Entonces, durante los cambios en las condiciones de operación de la máquina sincrónica, existe energía atrapada tanto en los campos magnéticos como en la masa rotante. Campos magnéticos en forma de flujo y en la masa rotante en forma de energía cinética. El cambio desde un estado energético a otro se denomina transitorio en la máquina. El análisis de los procesos transitorios en la máquina sincrónica se pueden dividir en dos principalmente: transitorios electromagnéticos y transitorios electromecánicos, unos vinculados con las energías atrapadas en los campos magnéticos y otros con la energía atrapada en la masa rotante. Aun cuando el proceso transitorio es continuo, la existencia de constantes de tiempo muy diferenciadas, como son las eléctricas y las mecánicas, permite realizar este tipo de división y no solo dividirlos teóricamente, sino poder analizarlos de manera separadas, es decir, de poder analizar los transitorios eléctricos por una parte y los transitorios mecánicos por otra, ya que las constantes de tiempo, su diferencia pueden ser incluso en el orden de los segundos. El análisis transitorio electromagnético estudia el comportamiento de los flujos, los enlaces, las fuerzas electromotrices y las tensiones de la máquina durante una perturbación rápida, considerando la velocidad mecánica prácticamente constante durante el proceso. Es decir, que durante el transitorio electromagnético vamos a considerar que las variables mecánicas no se alteran en el proceso. En los estudios de transitorios electromecánicos se determina el comportamiento dinámico del sistema mecánico utilizando los valores medios de potencia. Es decir, que para el análisis electromecánico de variaciones de velocidad vamos a utilizar los valores promedios de potencia de la máquina para mantener lo que se conocen como regímenes cuasi estacionarios de operación. Entonces, el desarrollo actual de las herramientas de cómputo posibilitan la solución global del problema. Mediante el análisis transitorio electromagnético se evalúan las solicitudes físicas de las diferentes perturbaciones
que pueden ocasionar o que repercuten sobre la máquina. Como resultado de estos estudios, se ajustan los reguladores de cicatriz y los sistemas de protección. En cambio del análisis electromecánico, se determinan los límites de estabilidad dinámica de las diferentes máquinas acopladas a la red eléctrica de potencia. El estudio de estabilidad se utiliza para planificar la expansión de la red y con la finalidad de ajustar los reguladores de velocidad de la máquina motriz. Es decir, el análisis electromagnético me permite ajustar los valores o las constantes de tiempo de la excitatriz que ustedes vieron y estudiaron cuando hicieron el mapa mental y de los sistemas de protección asociados a la máquina y al sistema, mientras que el análisis electromecánico, me permite planificar la expansión de la red porque es la compensación entre potencia eléctrica y potencia mecánica, es decir, cómo se expande, cómo es la toma y bote de carga, y al mismo tiempo me permite ajustar las constantes de tiempo de los reguladores de velocidad de las diferentes turbinas que puedo estar trabajando a lo largo del sistema. Para el análisis de los transitorios de la máquina sincrónica se utilizan las ecuaciones diferenciales en coordenadas de Q0F, es decir, se utiliza el modelo de par o el modelo referido a las coordenadas rotóricas. Entonces, si recordamos el modelo matricial, tenemos las ecuaciones de tensión igualadas a las corrientes y la matriz de operacionalidad de la máquina sincrónica donde se desarrollan los términos de generación y los términos de transformación para cada uno de los devanados, así como la ecuación mecánica que rige el comportamiento o la relación entre las variables mecánicas y las variables eléctricas. Estas ecuaciones pueden ser expresadas en función de los flujos de la máquina, el flujo en eje directo, el flujo en eje cuadratura y el flujo en el eje cero y de campo. Igual que la ecuación mecánica puede ser expresada en función de los enlaces de flujo. Estos enlaces de flujo se obtienen del producto asumiendo que el sistema es lineal de las inductancias por las corrientes. El sistema de ecuaciones que define el comportamiento electromecánico y electromagnético completo de la máquina de polos salientes en coordenadas de Q0F. En las ecuaciones, las corrientes y las velocidades mecánicas constituyen las variables de estado del sistema, mientras que las tensiones y el par mecánico representan las variables de control del mismo. Para resolver las ecuaciones diferenciales que modelan la máquina sincrónica, es necesario transformar las condiciones de contorno de las variables de control y las condiciones iniciales de las variables de estado al sistema de Q0F, porque recordemos que tanto las variables de contorno como las variables de control se encuentran en coordenadas primitivas A, B, C. Por tanto, debo realizar la transformación de rotación de coordenadas o transformación de par para encontrar las variables en el mundo transformado. Las condiciones de contorno pueden ser cortocircuitos, cambios súbitos de la carga o en el par de accionamiento, la apertura de interruptores o la falla en el sistema eléctrico de potencia con su posterior momento postfalla que puede venir por la apertura de algún elemento de protección del sistema. El transitorio mecánico se resuelve mediante las ecuaciones dinámicas o la ecuación de Newton, evaluando en forma más o menos aproximada la potencia eléctrica medida durante el proceso dinámico electromecánico. Una vez que se evalúa la velocidad en un preciso instante de tiempo, se determina el nuevo transitorio electromagnético. Es decir, resolvemos transitorio electromagnético, con el transitorio electromagnético resolvemos el transitorio electromecánico y así sucesivamente en un proceso iterativo de soluciones
de ecuaciones diferenciales, donde vamos a ver que las dos diferentes constantes de tiempo involucran que los procesos de cambio de velocidad son mucho más lentos que los procesos en cambios de las variables eléctricas, en este caso las corrientes. Desacoplando estos dos procesos es posible realizar una integración rápida de las ecuaciones diferenciales. Con esto hemos visto los principios básicos de los transitorios. Hemos visto que los transitorios en la máquina sincrónica se pueden separar en dos debido a las energías involucradas. El transitorio electromagnético, que tiene que ver con las energías atrapadas en los enlaces de flujo, que en el fondo están relacionados con las corrientes, dado que los enlaces se obtienen en un modelo lineal por la inductancia por la corriente, y los transitorios electromecánicos, que tienen que ver con la energía almacenada en la inercia rotante del convertidor, es decir, en energía cinética. Estas dos constantes de tiempo tienen diferentes órdenes de magnitud, lo que me permite analizarlos de manera por separado, en donde para los transitorios electromagnéticos voy a utilizar velocidad constante, mientras que para los transitorios electromecánicos vamos a utilizar los valores promedios de potencia. Los invito al siguiente video donde veremos más de cerca los transitorios electromecánicos. Gracias por su atención.